Muy buenas, esto es No hay derecho, el lugar donde hablamos de derecho. Yo soy, ya saben quién soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincias. Sí, hombre, como si los abogados trabajasen en grandes rascacielos y tuvieran secretaria. ¡Ay, mira ese! Lleva cinturón. ¡Qué chorras son estos de Hollywood! Y hoy vengo para hablarles de una cosa que nos echa mucho en cara a los abogados, lo excesivamente puntillosos que somos con el lenguaje. Posiblemente yo no cuando hable con ustedes, pero normalmente sí hay que hacerlo. Hay que ser muy preciso con las palabras que se usan. El derecho es una ciencia, no es una ciencia natural, es una ciencia humana, no tiene nada que ver, no confundamos, no significa ciencia, no significa lo mismo en las dos cosas. Y en todas las ciencias existen unos términos que se refieren a un concepto concreto, no se puede utilizar una palabra para referirse a otra por muy parecida que sea o por mucho que se use en el lenguaje cotidiano, provocando una confusión, y precisamente las confusiones son lo peor que puede pasar en derecho. Y en muchas otras cosas, excepto en las películas de Enredo y de Paco Martínez Soria y eso. Un ministro es una cosa muy seria. Recuerdo que cuando yo estaba en la carrera, al ir a revisar un examen, de estas revisiones de exámenes que se hacen varios alumnos a la vez en el despacho del profesor, un famoso insigne y bastante bueno, salvo las pequeñas cositas que tienen los profesores de no haber salido en su vida de su burbujita universitaria, pero excepto esos pequeños detalles era un profesor muy bueno. Y le dijo a una compañera algo así como: señorita, tiene usted un examen para sobresaliente. Iba a ponerle un 9 alto, un 9 y medio, pero al final me di cuenta que usted había confundido nulidad con anulabilidad. Y eso no puede consentirse, así que le he puesto un cero. Pueden imaginarse ustedes la cara que se le quedó a la chica, la cara que se nos quedó a todos. Esto es injusto, esto no puede ser, esto... Bueno, sí, sí puede ser. De hecho, posiblemente sea una decisión magnífica que tomó este profesor. Porque la diferencia entre nulidad y anulabilidad, como entre tantos términos jurídicos, no es una diferencia meramente teórica, abstracta, que nos guste a los que nos dedicamos a estudiar estas cosas desde un punto de vista retorcido, no. Tiene una trascendencia en la práctica absoluta. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Para que ustedes se hagan una idea, nulidad es que una cosa nunca ha existido. Anulabilidad significa que eso deja de existir en el momento en que se anula. Bueno, ¿y en la práctica qué significa? Que no es válido algo, ¿no? Piensen en un matrimonio. Si usted anula un matrimonio, desde el momento en que sale la sentencia en el que está anulado, ese matrimonio deja de existir. Si usted declara ese matrimonio nulo, usted no lo va a declarar. Alguien, un juez, un tribunal, declara ese matrimonio nulo, usted nunca ha estado casado. Con todas las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista económico. Y ahora no, pero las consecuencias que tenía antiguamente desde el punto de vista de los hijos, ¿no? Si eran hijos legítimos o no. Ahora no hay distinción, pero antiguamente sí. Imagínense ustedes otro ejemplo. Un ayuntamiento que decreta el cierre de ciertos locales o la prohibición de apertura de ciertos locales o un cierre de unos determinados bares en unas determinadas zonas de la ciudad. Se dan un montón de casos continuamente. Si posteriormente se determina por un juez o un tribunal que esa orden hay que anularla, pues significa que desde ese momento se pueden abrir esos locales. Pero ¿qué pasa si se declara que ese decreto ha sido nulo, que esa orden ha sido nula? Significa que esa orden nunca ha existido. Imagínense ustedes que le obligaron a cerrar un bar. Todas esas pérdidas que ha tenido, alguien se la tiene que indemnizar. Imagínense ustedes que por abrir ese bar o por una diferencia de criterio sobre el tipo de bar suyo o el tipo de local suyo, le imponen una multa. Si la orden de cierre era nula, esa multa nunca existió, por lo tanto no tiene que pagar o se la tienen que devolver. Si la orden de cierre era anulable y por lo tanto anulada posteriormente, lo que significa que esa multa que pagó está bien pagada. No me digan ustedes que no hay relevancia práctica importante en un pequeño detalle de una palabra. Así que, bueno, después de ver el mundo real, salir de la universidad, uno era joven, inocente. Después de ver lo que pasa realmente, hay que decirle que el señor Clavería tenía razón. Entonces, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Otras cosas son, por ejemplo, la distinción entre término y plazo. Un término es: antes del 5 de septiembre usted tiene que hacer tal cosa. Eso es un término, le ponen una fecha, ¿vale? Es como decir, cuando llegamos a Badajoz, paramos. ¿Dónde paramos? En Badajoz. Punto.
¿Qué es un plazo? Pues antes de 3 días, en 3 meses, es decir, es un periodo de tiempo, no te dicen la fecha, te dicen un periodo de tiempo. ¿Importante? Lo es, y mucho. Otro ejemplo, suspensión e interrupción. A usted le dan 20 días para recurrir y usted no va al abogado hasta el día 15, le quedan 5 días. 5 días. Después los problemas son del abogado. Le dan a ustedes 5 días. Si a usted le suspenden el plazo, significa que cuando levante la suspensión le quedan esos 5 días que le quedaban antes. Si a usted le interrumpen el plazo, significa que vuelve a contar otra vez los 20 días desde el principio. ¿Hay diferencia entre suspensión e interrupción? Pues hay mucha diferencia. Es la diferencia entre hacer un recurso como Dios manda o hacer lo que se pueda y poner una tirita cuando llega el hombre con las tripas fuera. No es más que un arañazo. ¿Qué decís? ¿Os he cortado un brazo? No, no es cierto. ¿Entonces eso qué es? Heridas más graves he sufrido. Quedamos pues en que hay mucha diferencia entre suspender o interrumpir un plazo. De la misma forma que hay diferencia entre un término y un plazo. Bueno, no se me agobien. Esto es un poquito de culturilla general. ¿Quién tiene que saber exactamente la diferencia entre estas dos cosas? Los que nos dedicamos al derecho, tanto los que lo aplicamos, los que luchamos en él, los que tienen que decidir, que son los jueces, y los que tienen que redactar ese derecho, los que tienen que decidir cuáles son las normas. Vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a ver cómo los que redactan normas saben perfectamente de lo que están hablando. Ya que está de moda, por una serie de razones se ha puesto de moda, vamos a ir al Real Decreto que establece el estado de alarma. El Real Decreto, lo voy a leer porque no me acuerdo, 463 del 2020 de 14 de marzo. Establece una serie de medidas y entre esas medidas una serie de qué pasa con los plazos administrativos. Es decir, si usted está que no puede salir de casa, los juzgados han cerrado, las oficinas administrativas han cerrado, ¿qué pasa con los plazos? Oiga, que yo me quedan 5 días para recurrir y no tengo dónde hacerlo. Oiga, que yo tenía que presentar un papel al juzgado. Vamos a verlo. Dice, disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales. Recuerde la distinción entre suspensión e interrupción. Primero, se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales. Repetimos la jugada. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales. Vamos a pasar un poco del tema de la suspensión de términos. Si a usted le dicen, vamos a seguir conduciendo hasta Almendralejo, vamos a suspender ese término, ¿qué hacemos? Movemos Almendralejo un poco más para allá, pero bueno, eso es un poco más pasable. Pero dice, se suspenden e interrumpen. ¿En qué quedamos? Porque suspensión no es lo mismo que interrupción. ¿Se suspenden o se interrumpen? ¿Esto quién lo ha redactado? Expertos. Dice más adelante. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en el que pierda vigencia el presente Real Decreto, o en su caso las prórrogas del mismo. Parece que está hablando de suspensión, pero parece. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo interpretamos? Habla de suspensión, habla de interrupción, no es lo mismo. Pero dice algo más. Dice, leo. Disposición adicional tercera. Suspensión de los plazos administrativos. Se suspenden términos y se interrumpen plazos. Efectivamente, estamos hablando de una interrupción de los plazos administrativos. ¿La administración sabe lo que está diciendo? ¿Volvemos a empezar a contar desde cero todos los plazos administrativos o no? ¿Es eso lo que quería decir el decreto? ¿Qué quería decir el decreto? ¿Sabía quién redactó el decreto qué quería decir? Tradicionalmente, en las democracias se decía que cualquiera podía ser presidente o cualquiera podría llegar al gobierno. Eso no significa que cualquier idiota ignorante pudiera llegar al gobierno, sino que las personas con las cualidades adecuadas podían surgir de cualquier clase social, de cualquier familia, sin necesidad de pertenecer a un grupo exclusivo, ¿no? Hoy en día, posiblemente, la frase pueda tener un significado más literal. A nadie se le escapará que esto es un problema práctico, no es un problema teórico, es un problema muy práctico. No es lo mismo que te queden 2 días para el plazo que te vuelvan a contar otra vez 2 meses. Pero claro, eso lo pensamos los abogados, que somos muy puntillosos. Y
¿A quién le importa exactamente la palabra, verdad? No tiene relevancia práctica ninguna. Pueden ustedes vivir su vida perfectamente sin una buena redacción en las normas. ¿Cómo se interpreta esto realmente cuando nos encontramos ante esto, ante contradicciones, no en la misma norma, en el mismo artículo de la norma que se contradice? Al final, la decisión la van a tomar los tribunales, pero la van a tomar los tribunales dentro de mucho tiempo, cuando el daño ya esté hecho. Hay que tomar una decisión antes, sin saber después si nos van a dar la razón o no los tribunales. ¿Cómo actuamos? Porque además, ir a los tribunales, saben ustedes que si tienen que ir a los tribunales son años y es dinero que van a perder. Y en ese plan, teniendo en cuenta que esto va a tardar años, aunque gane ya ha perdido. No lo digo yo, lo dicen las guías de negocio extranjeras cuando viene aquí a España, ¿no? Ante esto, la única solución o la mejor solución es o bien lanzarse a lo loco y decir tengo razón y me la den o no, yo voy a defender mi razón hasta el final, aunque me estrelle, o aplicar lo que se llama un principio de prudencia, es decir, ante la duda de si lo que me están diciendo es una suspensión o una interrupción, yo considero que es una suspensión. No vaya a ser que después me digan que no y después los tribunales me vuelvan a decir que no porque... ¿Y por qué tenemos cierta pista de que nos van a decir que no? Pues porque los tribunales consideran o suelen considerar cuando un pobre mortal como usted o como yo litiga contra una administración, que la administración litiga siempre en pro de los intereses generales. Como lo oyen, la administración litiga siempre en pro de los intereses generales. Por lo tanto, no está mal aplicar cierto principio de prudencia y entender que aunque quien ha redactado esto tenga la capacidad de redacción de un boniato de tamaño medio, pues a lo mejor lo que quiere decir es lo que no nos conviene a nosotros y aplicarlo en consecuencia. Y usted me dice, ¿para qué me cuenta esto? Esto lo tiene que saber mi abogado, o no yo. En primer lugar, porque no está de más tener un poco de cultura. Sobre todo cuando le afecta a su vida de forma tan directa y tan importante. Y sobre todo porque cuando usted venga jurídicamente con las tripas fuera y con un problema a su abogado, sepa usted que los abogados no somos un gato robótico del futuro azul con un bolsillo mágico del que podamos sacar inventos maravillosos que lo salven. Además, nunca se sabe cuándo usted va a ser parte de un gobierno y va a tener que redactar cosas como esta y nos puede fastidiar la vida a los demás. Más vale que lo sepa, que tenga estas pequeñas píldoras de culturilla general jurídica para que cuando se vea en la tesitura de tener que declarar el estado de alarma, hombre, no nos haga estas cosas. Y eso ha sido todo por hoy. Soy Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincias. Esto es No hay Derecho y pronto volveremos con nuevas pildorillas de cultura general jurídica. Hasta luego.